bienvenidos a la gente de Tucumán, a los que están acá cerquita de Cava y Gran Buenos Aires, a la gente de Río Negro, de Mendoza, también de Montevideo y Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar en esta edición de Encuentros Creando Salud, que tenemos todos los días miércoles a las 19 horas con diferentes temáticas. Gracias, Adrián Farías, por acompañarnos y por estar informándonos de todo lo que están haciendo las casas del gobierno de la ciudad en la parte de adicciones. Gracias, Rosana Tobagliari, por también estar acá pendiente, como lo haces siempre. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que fue el 26 de junio, vamos a trabajar el tema de hoy sobre adicciones y las problemáticas sociales. Sé que hay algunas personas que no nos conocen, así que voy a comentar un poquito quiénes son los que vamos a participar. Y vamos a empezar por Rosana Tobagliari. Rosana Tobagliari es consultora psicológica, profesora de literatura, italiano y teatro, fue productora y conductora del programa radial El Frasco Sin Tapa en Radio Palermo. Es profesora en instituciones privadas y estatales, con una gran trayectoria, y es profesional voluntario de AICS desde el año 2020. Gracias, Ro, por estar. Ahora seguimos con Adrián Farías. Es consejero en dependencias químicas, trabaja en los grupos en prevención y tratamiento de adicciones, en el programa de libertad asistida del Consejo Nacional del Menor y la Familia, también en integración en políticas para minoridad, familia, discapacidad y adicciones con organismos gubernamentales. Tiene la diplomatura de consejería en dependencia química en la Universidad Abierta Interamericana, diplomatura en estándares de calidad para la atención de adicciones y estrategias para equipos de salud que abordan problemas del consumo intrafamiliar en el Cedronar. Y para los que no me conocen a mí, soy docente y artista visual. Trabajé en la integración por medio del arte en distintos espacios educativos, privados y nacionales. Fui coordinadora también del espacio de arte de Radio Palermo durante 15 años, productora y conductora del programa radial de AICS en Radio Palermo, y soy la fundadora y directora de la ONG AICS, que significa Arte y Cultura para la Salud, llevando adelante talleres, seminarios, jornadas, simposios, congresos, junto a un gran equipo de profesionales del arte y de la salud. Hoy, con el tema que vamos a comenzar, que se entiende por consumos, ¿qué es lo que se entiende por consumos problemáticos? A todos los consumos, en realidad, que afectan negativamente en forma ocasional o sostenida en el tiempo la salud física, psíquica del sujeto y o las relaciones sociales, pudiendo llegar a afectar el vínculo con la ley. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como episodios ocasionales, abusos o adicciones a sustancias como el alcohol, el tabaco, drogas psicotrópicas, legales e ilegales, o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las tecnologías digitales, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo percibido como incontrolable. ¿Cómo abordar las problemáticas de adicciones y cuáles se trabajarán hoy? Nos van a seguir contando Rosana y Adrián. Rosana, te doy la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola a todos. Bueno,
voy a hacer una breve introducción sobre el tema de adicciones. Repitiendo un poquito lo que decía Nora recién, según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, hacia una actividad o hacia una relación. Y se caracteriza por un conjunto de síntomas biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Las adicciones tienen las características de la dependencia, la abstinencia y la tolerancia. Toda adicción genera una dependencia y ese consumo va a tener una prioridad sobre la vida, en la vida de esa persona. Hay una modalidad de uso, que es un consumo sin consecuencias negativas, y abuso, que es a pesar de las consecuencias negativas, seguir consumiendo. Entonces, para el DSM-4, que es el libro en el que se basa la psiquiatría, si se presentan 3 o más de estos síntomas, ya estaríamos dentro de lo que es la adicción. Si se presentan, digamos, por el lapso de 12 meses. Por ejemplo, uso peligroso, problemas sociales o interpersonales, incumplimiento de los principales roles de consumo, el síndrome de abstinencia, la tolerancia y uso de mayor cantidad de sustancias, intentos repetidos de dejar el consumo, emplear más tiempo en actividades de consumo, tener problemas físicos o psicológicos relacionados y dejar de hacer otras actividades por consumir. Ahora, hay, digamos, un esquema básico en las características de la persona que consume, por ejemplo, una compulsión o pérdida de control, una sintomatología de abstinencia, menor tolerancia y mayor consumo, una intoxicación. Por ejemplo, nosotros vemos que esa persona ya no es la misma persona que era. Entonces, del uso se pasa a un posible abuso y a una dependencia. Claro que tenemos las adicciones químicas, como por ejemplo el alcohol, la nicotina, las drogas, y también tenemos las adicciones comportamentales, como el juego patológico, el sexo, la comida, la tecnología, las compras. Ahora, hay que evaluar en el consumo y los síntomas la frecuencia, el tipo de sustancia y uso, las consecuencias interpersonales, los problemas de salud y los intentos por dejar el consumo. A veces hay un consumo que es recreativo, ¿no? Y quizás a veces para la persona no es un problema el consumo, sino que es un método para evitar un problema, ¿no es cierto? Esto sin llegar al abuso. Entonces, cuando se aborda esta problemática, poder determinar bien, ¿no es cierto?, cómo es. Pero siempre en esto van a participar los factores biológicos, genéticos, y los factores ambientales, digamos, que tiene que ver con el riesgo o protección, ¿no es cierto? ¿Cómo vive esa persona? ¿Con qué factores de riesgo vive, ¿no es cierto? Con factores de abandono, carencia, abuso, vulnerabilidad. O en esa persona también hay factores de protección dados por el amor, justamente, ¿no es cierto? El amor que es fundamental para que se pueda recuperar la persona. Ahora, hay características cuando, digamos, las personas tienen muy temprana edad, que van mostrando una posible vulnerabilidad. Por ejemplo, personas que funcionan muy bien por factor de recompensa. Por ejemplo, me dan lo que quiero y me calmo. Y esto que se ve desde muy temprana edad, ¿no? Y factores que tienen que ver con la alteración de la memoria, con la impulsividad, con atención, percepción, ¿no es cierto? Con ser muy sensibles al estrés del medio, cosas para ir teniendo en cuenta, ¿no? Para ir fortaleciendo a las personas desde muy temprana edad.
Por lo general, ingresar en un proceso psicológico implica también recaídas, ¿no es cierto? Porque digamos, en la elección de la terapia, las personas que tienen adicciones por lo general no van voluntariamente, ¿no es cierto? Suelen ser más bien reacias a los tratamientos, por lo general las llevan o las convencen, y entonces también tienen estas conductas de mentir, de esconder, de manipular, ¿no es cierto? De no sentir confianza. Y la cuestión de poder abordar, por ejemplo, las terapias, haciendo, digamos, promoviendo un clima de contención, un clima afectivo, un clima de confianza, ¿no es cierto?, donde terapéuticamente se vayan venciendo esas resistencias, ¿no es cierto? Pero bueno, claro que esto lo va a explicar muchísimo mejor Adrián Farías. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, tardes, noches. ¿Sí? Bueno, nada, antes que nada, gracias Nora por la invitación. ¿Sí? Yo específicamente por ahí digo, nada, roles que uno cumple en la vida, digo, en realidad yo coordino, hoy cuando Nora hablaba de un poco de mi presentación, digo esto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, yo coordino un dispositivo que se llama Casa Flores, que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la Dirección General de Políticas Sociales de Adicciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y coordino ese espacio, sí, que es un centro de tratamiento, de asistencia a los consumos problemáticos, sí, y soy parte de ese dispositivo desde su inauguración en el año 2007. ¿Sí? Ese dispositivo se inaugura, digo, cuando había muchos problemas con el tema del consumo de pasta base de cocaína dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y se abren dos dispositivos. Un dispositivo que era para menores de edad, que se llama Casa Puerto, y un dispositivo que era para mayores de edad, que es Casa Flores. Y por ahí, bueno, nada, específicamente trabajamos con la modalidad de centro de día, o sea, las personas participan todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 horas. O somos un equipo interdisciplinario donde hay psiquiatras, psicólogos, trabajador social, operadores, socioterapéuticos y consejeros en adicciones. Y se generan diferentes intervenciones terapéuticas. Y a la vez también, no solamente todo lo que tiene que ver con la parte terapéutica, a la vez también, digo, hay colegio secundario y también aparecen los talleres, ¿sí? Los talleres, en este caso, ahí donde nos conocimos con Nora, ¿sí? Taller de arte y huerta, taller de música, talleres de gimnasia, bueno, diferentes talleres. Tenemos un taller de literario con un largo recorrido, con varias revistas y con un libro ya impreso a través de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Nada, básicamente digo, por ahí sumando un poco a todo lo que explicaba Rosana, digo, bueno, nosotros, digo, más allá de la ley de salud, digo, a ver, para tener en claro esto, digo, cuando hablamos de la ley de salud mental, digo, dentro de nuestro país, digo, en realidad no se habla de consumo problemático, no hablamos de adicciones, ¿sí? Hablamos de consumo problemático, ¿sí? Y cuando hablamos de consumo problemático, era por ahí esta definición que daban recién, ¿no? O sea, cualquier contacto con una sustancia que genera algún tipo de alteración, y esto puede ser a largo o a corto plazo, ¿no? Porque por ahí hay personas, como decían recién, que pueden tener un consumo recreativo y de repente aparece un abuso de sustancias y automáticamente se convirtió en un consumo problemático. Consecuencias, accidentes de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de algo que era algo recreativo pasó a ser un consumo problemático, ¿sí? Digo, dentro de esos parámetros, digo, hablamos de lo que tiene que ver con esto de este concepto de consumo problemático. Digo, más allá de que podamos trabajar, digo, con esto que decía Rosana recién, ¿no? Digo, o sea, nosotros dentro de lo que es el dispositivo de Casa Flores específicamente trabajamos con el concepto de
de consumo problemática y lo tomamos como adicción, como enfermedad. Hablamos de esas diferentes etapas, uso, abuso, dependencia, y todo esto que decía Rosana, ¿no? Los factores de riesgo, protección, digo, vamos haciendo todo un tipo de intervención, trabajamos mucho con la familia, ¿sí? Digo que por ahí algo que hacemos mucho hincapié, y algo que por ahí para nosotros es muy importante, que muchas veces por ahí son esto de romper creencias, ¿no? Digo, por ahí la creencia es que el que tiene que acercarse a un dispositivo de tratamiento muchas veces es la persona que está en consumo, y si esta persona no se acerca a un dispositivo de tratamiento, la familia o la red que está alrededor no puede hacer nada, y en realidad la gente que está alrededor puede hacer un montón de cosas, ¿sí? En realidad muchas veces empieza al revés, por ahí el tratamiento lo empieza a hacer la familia, ¿sí? Y aprende herramientas y habilidades para poder intervenir, para ayudar a que la persona termine acercándose a un tratamiento, ¿sí? Digo, esto es un paradigma como nuevo, ¿sí? Que en realidad, digo, por eso digo que está por ahí la creencia de que el que tiene que hacer algo es el que consume. O sea, los demás como que no les pasa nada. Y en realidad a los demás les pasan un montón de cosas, ¿sí? Digo, entonces nosotros ofrecemos dispositivos para familiares o para la red de contención, ¿sí? O cercana a la persona. Y lo que hacemos es todo este tipo de intervenciones, ¿no? Digo, trabajamos en diferentes espacios, en los espacios individuales, ¿sí? O sea, el psicólogo, el psiquiatra trabajan en espacios individuales, y después la parte de consejería específicamente, digo, tiene que ver con dinámicas grupales, se hacen grupos específicos, con talleres específicos. Nosotros trabajamos mucho con la escritura, ¿sí? Nos basamos en un modelo conocido como modelo Minnesota, que incluye lo que es el modelo de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Pero a la vez, digo, trabajamos con terapia cognitivo-conductual, racional emotiva, nuestro psicólogo es psicoanalista, digo, o sea, tomamos todas, no es que decimos esta sí, esta no, digo, no, de todas las disciplinas que hay, digo, todo lo que funciona y puede ayudar a sacar adelante una persona, lo tomamos y lo llevamos adelante. O sea, acá es donde funciona la interdisciplina, ¿no? Acá digo, para nosotros nos parece importante esto de la interdisciplina, o sea, todos los marcos teóricos y todo aquello que pueda sumar para acompañar a una persona en este proceso de recuperación. Nosotros hablamos de la recuperación, ¿sí? Y una de las cuestiones, digo, por ahí hablando en lo social, ¿no? Un poco el título de la presentación, digo, por ahí una de las cosas que hemos visto en el transcurso de los años. Yo hace aproximadamente, tengo casi 30 años trabajando en lo que tiene que ver con asistencia y prevención de las adicciones, y antes hablábamos mucho de lo que era la recuperación, hablábamos de recuperar. O sea, las personas casi siempre que llegaban al tratamiento eran personas casi siempre mayores de 25 años, que habían tenido algo y a causa del consumo lo habían perdido. Entonces teníamos que trabajar en la recuperación de esas pérdidas. En la medida que fueron pasando los años, nos fuimos encontrando con personas que llegaban al tratamiento cada vez más chicos, ¿sí? Entonces hubo un momento donde empezamos a encontrarnos con que había personas que no podían recuperar porque no habían tenido, ¿sí? Un poco esto de los factores que hablaba recién Rosana, ¿no? Cuando hablamos del factor de riesgo, de la vulnerabilidad, empezamos a trabajar con personas que nunca habían tenido un orden, una estructura, un contexto familiar. Digo, entonces no era que teníamos que trabajar en la recuperación, sino que teníamos que trabajar para que las personas aprendan y puedan adquirir ese contexto, ¿sí? Familiar, amoroso, de contención. Digo, bueno, y esas son todas las cuestiones que van surgiendo sobre la marcha, ¿no? Digo, no es que hay, yo siempre que puedo compartir, también doy cursos, ¿no? Digo, y siempre hablo de lo mismo, digo, estamos todo el tiempo, digo, o sea, siempre le digo a las personas que participan de mis capacitaciones, le digo, no paren de capacitarse, digo, esto no tiene techo, digo, ahí todo el tiempo tenemos que estar activos en la capacitación, incorporando nueva información y nuevas técnicas, digo, porque todos los días aparece algo nuevo, ¿sí? Digo, por ahí, nada, digo, aparecen casos específicos donde se hace eco en los medios, digo, y ahí todo el mundo empieza a hablar de lo que tiene que ver con la salud mental y las adicciones. Digo, bueno, nosotros trabajamos todos los días con eso. Con lo que sale en la televisión una vez cada tanto, nosotros trabajamos todos los días,
¿sí? O sea, con inconvenientes, con tocadas de fondo, con consecuencias graves, con familiares que están desesperados y no saben qué hacer, con todas estas cuestiones que tiene la ley de salud mental en contra y a favor, digo, un montón de cosas que pasan. Digo, nosotros trabajamos en lo cotidiano y estamos todo el tiempo, digo, trabajando, hacemos mucho trabajo en red con otras organizaciones, ¿sí? Pero bueno, podríamos hablar mucho y es muy amplio. Digo, básicamente y claramente, digo, por tener en cuenta esto. Digo, nosotros cuando pensamos en lo que tiene que ver con un dispositivo, en este caso cuando pensamos con un tratamiento específico, digo, de consumos problemáticos, digo, en realidad lo pensamos integral, no lo pensamos solamente con un abordaje psicoterapéutico para tratar la problemática de consumo, sino que pensamos en todo el contexto que necesita la persona. Porque si no, nosotros a la persona le podemos decir que no consuma sustancias y después lo mandamos a la casa y no tiene para comer. ¿Sí? Digo, entonces se va a encontrar con un montón de consecuencias. O no tiene dónde dormir. ¿Sí? Digo, entonces lo tenemos que pensar integralmente, digo, cuando pensamos en hacer esta intervención. Y también aparece esta parte, cuando hablo del integral, aparece todo esto de lo que contabas un rato, ¿no? Y acá es donde aparece eh, la parte artística, ¿no? Que digo, para nosotros digo, es muy rico, ¿sí? Porque las personas se descubren o se reencuentran con un montón de habilidades que por ahí o alguna vez la habían puesto en práctica y las habían perdido, ¿sí? Y se reencuentran con el arte a través de la escritura, la música, el dibujo, lo que sea, y otros se descubren, ¿sí? Y para nosotros, digo, tiene que ver con eso, porque es generar motivación, generar autoestima, ¿sí? Y que la persona tenga, no sé, nosotros hablamos por ahí de amarre, ¿no? De cosas positivas de donde aferrarse, digo, cuando por ahí la vida, como sabemos, digo, lo sabemos todo, porque nos pasa a todos, digo, la vida tiene momentos que no son muy agradables, pero bueno, digo, el tema es adquirir esas habilidades básicas para poder resolver. Pero bueno, nada, no me quiero extender mucho, ¿sí? Así que hasta acá llego, después si quieren algunas preguntas, digo, vamos, no sé, Nora, si te parece, diga usted. No, si quieren, es más, todos los que quieran interrumpir, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Yo lo que te quería preguntar específicamente, empiezo con las preguntas. ¿Cómo llega la gente a Casa Flores? Porque vos recién decías que la gente, lo importante es que no lo lleven, porque cuando te llevan es una cosa, cuando vos vas solo es otra. ¿Cómo llega la gente a Casa Flores o cualquier centro de rehabilitación, ¿no? Bien, sí, por ahí para aclarar, en realidad, digo, no importa cómo lleguen y no importa, digo, esto es una vieja creencia. Antes hablábamos de la voluntad. Decíamos, la persona si no tiene voluntad para recuperarse, no va a pasar nada. Y en realidad los años nos demostraron todo lo contrario. Muchas personas que venían obligadas por un juzgado, ¿sí? Nos permitía que una vez que la persona estaba adentro, aunque no tenía ganas y decía yo no quiero estar acá, no quiero estar acá, nos permitía trabajar con esa persona porque le decíamos no tenés opción, digo, o es acá con nosotros o te van a mandar a cualquier otro lugar. Digo, entonces nos permitían poder trabajar y generar esa motivación para el cambio, ¿sí? Digo, no hay hoy por hoy que digamos esto funciona o esto no funciona, si tiene voluntad o no tiene voluntad, la verdad que una persona que está la verdad, metida en la dependencia de las sustancias, digo, no podemos pedirle que tenga voluntad. La voluntad puede durar segundos, ¿sí? O sea, la persona que está en consumo activo por ahí tiene segundos de toma de conciencia que dice quiero hacer algo, pero automáticamente cuando aparece la compulsión por el consumo, ese deseo de hacer algo se pierde inmediatamente. Es más fuerte el deseo por el consumo que el deseo por hacer algo diferente. Las personas a Casa Flores llegan de cualquier manera, pueden llegar o sea, a través de la línea que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el 108 opción 3, ¿sí? Específicamente que tiene que ver con adicciones, se comunican ahí, funciona 24 horas, automáticamente de ahí pueden ser derivados o directamente a Casa Flores o si no pasan por lo que es la parte de admisiones que tiene la Dirección General de Política Social en Adicciones, evalúan si es para un hospital de día, un ambulatorio o una internación y pueden llegar por ese medio. Casa Flores tiene teléfonos directos también, ¿sí? Tiene 2 líneas directas que funcionan de las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
Y después también la gente llega porque nos conoce. Nosotros hace 15 años estamos transitando los 15 años de Casa Flores, digo, y ya nos conocen, ha pasado mucha gente por Casa Flores. Tenemos también, si nos buscan por ahí, tenemos un Facebook, tenemos un Instagram, digo, nada, la gente llega de diferentes maneras, no hay un carril específico, nosotros somos admisores, o sea, la persona puede venir, tocar el timbre en Casa Flores, y nosotros como equipo interdisciplinario podemos hacer la admisión, y la persona, nosotros evaluamos, y si es para el dispositivo Casa Flores, ¿sí? Automáticamente la persona ingresa. ¿Sí? La evaluación, digo, en el dispositivo, digo, es de 3 entrevistas, una con un operador, una con un psicólogo y una con el psiquiatra. Entre los 3 profesionales se hace la evaluación de admisión, y si es para el dispositivo de centro de día o ambulatorio, porque dentro de ese horario y de esos días también podemos ofrecer diferentes opciones en base también a la situación que se encuentra la persona, ¿no? Claro, eso es lo que te quería preguntar también. ¿Cuáles son las opciones que ofrece Casa Flores a la gente? Nada, tenemos el centro de día que funciona de lunes a viernes de 9 de la mañana a 16:30 horas, y si no, podemos ofrecer, digo, porque por ahí vienen personas que trabajan y que pueden venir, no sé, 2 veces por semana, 3 veces por semana. Nada, digo, en realidad lo que hacemos es eso, digo, vamos viendo y evaluando, ¿sí? Y también una vez que si la persona ingresa con esa modalidad diferente de venir menos, lo que vamos evaluando también si lo puede sostener. Porque por ahí hay personas que vienen y te dicen, mira, yo puedo venir una vez por semana. Y si hay mucho compromiso con el consumo de sustancias, y va a ser difícil que viniendo una vez por semana al dispositivo pueda sostener el no consumo. Claro. ¿Sí? Entonces hay otros dispositivos también del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que funcionan dentro de otro horario, con otras dinámicas, ¿sí? Que por ahí funcionan más con lo que tiene que ver con consultorio externo de manera individual, porque nosotros apuntamos mucho también a lo que tiene que ver con la dinámica grupal. Sí, más allá de la parte individual, digo, tenemos un espacio específico que es grupal. ¿Sí? Entonces tratamos de que la persona se incorpore a esos espacios. Doy fe, porque en esos espacios también los he compartido yo con los talleres, que son realmente excelentes, excelentes. Así que vos recién hablabas con respecto a un programa Minnesota. ¿Qué tiene que ver el programa? ¿Qué es el programa Minnesota? El programa de Minnesota es un marco teórico de intervención, digo, como se conoce también mucho lo que es el modelo WOMO de las comunidades terapéuticas. O sea, es un modelo de intervención específicamente de tratamiento de adicciones. También hay otro modelo que se llama modelo Matrix. O sea, son modelos que son yanquis, en este caso lo que es modelo Minnesota, bien lo dice el nombre, no por nada. Imagínense dónde se creó el modelo Minnesota, Claro, en Minnesota. Minnesota. Exactamente, no por nada específico, digo, se llama modelo Minnesota. Fue creado y por ahí una de las características que tiene el modelo Minnesota, que fue creado en los años 50, fue que por ahí fue el primer modelo profesional que incluyó a alcohólicos en recuperación como profesional, o sea, capacitados como consejeros en alcoholismo en aquella época. ¿Sí? Fue por ahí uno de los primeros enfoques profesionales, que los profesionales, los psiquiatras, los clínicos y los psicólogos permitieron que los alcohólicos en recuperación ingresen al dispositivo clínico, porque se dieron cuenta de que por ahí tenían empatía y tenían otro tipo de llegada. Entonces tomaron a esta persona y le dieron ese rol profesional, capacitándolo, obvio, ¿no? Digo, por ahí esa particularidad tiene, no es nada del otro mundo. Digo, y lo que tiene es eso, que incluye el modelo 12 pasos, y que es un modelo abierto. O sea, no es un modelo cerrado, es un modelo abierto. ¿Sí? O sea, si uno lee y estudia el modelo, por ahí apunta mucho más a lo que tiene que ver con lo cognitivo-conductual, pero también utiliza herramientas del psicoanálisis, también utiliza cosas de lo que tiene que ver con reducción de daños. Digo, en realidad, digo, toma de todas, toma lo que sirva, bienvenido. ¿Sí? Entonces por eso hablamos de que es un modelo multi-interdisciplinario. ¿Sí? O sea, todos adentro, vengan y trabajemos en conjunto, sentémonos y busquemos estrategias, digo, para acompañar a las personas que están en tratamiento. Esa particularidad tiene el modelo. ¿Sí? En realidad, vuelvo a repetir, si lo buscan por ahí, no es nada del otro mundo, digo, es un modelo específico, por eso marco
O sea, yo me presento como consejero en dependencias químicas, por ahí acá en nuestro país la dependencia química no es un término muy utilizado, ¿sí? Pero en realidad tiene que ver con eso, digo, es una capacitación específica en lo que es modelo Minnesota, ¿sí? Que tiene que ver con capacitarse desde un montón de todos estos marcos teóricos, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, digo, Casa Flores tomó esa particularidad porque en el año 2007, digo, por ahí en nuestro país, digo, aquellos que tienen un poco de noción, digo, de cómo funcionan los dispositivos de adicciones en nuestro país, siempre fue el modelo comunidad terapéutica, ¿sí? El modelo WOMO, ¿sí? Las internaciones, viaje de vuelta, programa Andrés, digo, que durante los años 80 hicieron mucho, había por todos lados. Digo, por ahí nosotros veníamos trabajando con modelo Minnesota, pero bueno, era como un modelo muy no conocido. Veníamos trabajando hacía muchos años en eso y bueno, el 2007 fue la primera oportunidad que tuvimos muchos de los que veníamos trabajando con el modelo de manera privada, de poder llevarlo al ámbito gubernamental. Entonces ahí se abre Casa Flores y lo que nosotros tomamos es un modelo que se llama modelo Matrix, que es un modelo que se utiliza en Estados Unidos para los adictos a la metanfetamina. Entonces nosotros lo tomamos y lo adaptamos en relación a lo que tenía que ver con el consumo de pasta base de cocaína, ¿sí? Y fuimos incorporando diferentes estrategias, vuelvo a repetir, de diferentes modelos para tratar de armar este modelo de hospital de día intensivo, porque no es una internación, es un hospital de día intensivo para consumidores de pasta base, cuando se abrió. Hoy en día trabajamos todo tipo de consumo problemático, pero en aquel momento para consumidores de pasta base. O sea que imagínense que era como todo así era todo un tema, ¿no? Claro. Poder llevar adelante el dispositivo. Pero bueno, nada, tomó forma y funcionó. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, sí, por supuesto, Charlie, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no puedo prender la cámara, pero bueno, quería hacer una pregunta, bueno, más que nada a Roxana y Adrián. Bueno, más que nada con esto de la Organización Mundial de la Salud, que sigue considerando la adicción como una enfermedad. Yo les quería preguntar sobre ese tema, ¿no? Yo hice un curso en el 2015 en Cedronar, y ya se estaba poniendo en duda lo que era, o sea, prácticamente querían desterrar la palabra adicción, no quería que se use más prácticamente, se hablaba de consumo problemático, y cuando se hablaba de consumo problemático, no lo consideraban una enfermedad, ya en el 2015, y ahora bueno, estamos en el 2022 y seguimos hablando de enfermedad. Si me pueden, no sé, orientar un poquito más, si se sigue considerando una enfermedad. La mayoría de los psicólogos que no trabajan más que nada, ¿no?, en el tema, o sea, es como que decís la palabra enfermedad y es como que te miran con una cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando, no? Y bueno, quería ver si me podían orientar un poquito más en ese tema. Y más que nada también porque desde la palabra enfermedad es como que se estigmatiza mucho también. Se estigmatiza. Lo que es la adicción, claro, ¿no? Pero también por otro lado se corre el riesgo de que si no se le dice enfermedad tampoco, no sé cómo podrían trabajar quizás las obras sociales, no sé. Claro. Me confunde un poco la cosa con ese tema. Sí, yo desde el lado de la psicología humanista te podría decir que las personas tienen problemas, pensamos en problemas, ¿no es cierto? No en diagnósticos. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud no la cita por lo que dice o cómo se expresa, pero bueno, más allá de eso, desde la psicología humanista se ve así, de la humanista, sistémica y desde la cognitivo-conductual también, ¿no es cierto? Las personas tienen problemas, ¿sí? ¿Vos qué decís, Adrián? Sí, en realidad, digo, a ver, digo, yo te puedo hablar, sí, totalmente, comparto, digo, a ver, digo, imagínense que trabajo en el ámbito gubernamental donde me prohíben hablar de adicciones, o sea, tengo que hablar de consumos problemáticos. Lo real y lo concreto es que sé que hay personas que tienen consumos problemáticos, sé que hay personas que consumen, que usan, otras que abusan y otras que dependen. Digo, y en realidad, digo, hay personas que a lo largo de los años puedo considerar que tienen una adicción, ¿sí? Porque no pueden dejar. ¿Sí? Hay otras personas que usan, hay otras personas, vuelvo a repetir, digo, podemos entrar dentro de un concepto de criterios
¿sí? Sí. Pero vuelvo a repetir, digo, en realidad tiene que ver con esto, digo, ponerle yo, digo, hoy o acá estoy hablando, digo, y te puedo hablar de consumo, por eso hablo, digo, consumo problemático, adicciones, te pongo como te quede más cómodo, digo, y como a cada cual le suene mejor. Vuelvo a repetir, dentro de lo que tiene que ver con mi rol dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digo, no hablamos de adicciones, hablamos de consumos problemáticos. Es más, Casa Flores era un centro de tratamiento de adicciones, y ahora es un centro de tratamiento de consumos problemáticos, ¿sí? Digo, entonces, el tema tiene que ver con eso. Digo, más allá del concepto, yo lo que tengo que hacer, y acá es donde aparecen las evaluaciones, ¿sí? Digo, en realidad, digo, tiene que ver con eso. Digo, cuando hablamos de intervenciones y de equipos interdisciplinarios, lo que hacemos es evaluar. Hay personas que pueden estar, digo, en la etapa de uso o consumo recreativo, ¿sí? Y hay otras personas que no. Y lo que tiene que, en realidad, más allá de que si yo puedo dar un diagnóstico, que no lo voy a hacer, ¿sí? Digo, en realidad, digo, por ahí, antes, hace muchos años sí, llegaba una persona y me decía, consumo drogas, y le decía, vos sos un enfermo adicto. Digo, en realidad, con los años entendí, aprendí que no. Digo, en realidad, hoy no le digo a nadie si tiene una enfermedad. En realidad, lo que va a hacer, lo va a evaluar y se va como a autodiagnosticar. ¿Por qué? Porque vamos a ir trabajando para que vaya tomando conciencia de que tiene un problema o no. El que tiene que reconocer que tiene un problema es la persona. ¿Sí? En realidad hablamos de, vuelvo a repetir, consumo problemático. La ley de salud mental no te habla de adicción, te habla de consumo problemático. ¿Sí? En nuestro país, la ley de salud mental habla de consumos problemáticos, no habla de adicciones. En algún punto, la Organización Mundial de la Salud dice que hablamos de adicciones y que la adicción es una enfermedad y que la podemos comparar con lo que es cualquier otra enfermedad crónica. Pero estamos hablando de una cronicidad. Digo, entonces, es para entrar en un tema bastante, digo, amplio y abierto. Y una de las cosas que yo repito todo el tiempo es que esta problemática es individual. Digo, a no todas las personas les pasa lo mismo, ¿sí? Digo, y nosotros, más allá que trabajamos en intervenciones grupales, la observación es individual, ¿sí? En realidad yo tengo que estar observando a cada uno, digo, tengo que estar escuchando, porque vuelvo a repetir, digo, y acá es cuando en su momento también se cambió la ley. Digo, ¿por qué? Porque la ley en su momento, cuando estaba la protección de persona, que cualquiera podía internar en contra de su voluntad a cualquiera, digo, cualquier mamá se enteraba que su hijo fumaba marihuana, le encontraba un porro en la mesita de luz y automáticamente iba a un juzgado, hacía la protección de persona y terminaba internando un nene de 14 años con una población de personas con historiales. Entonces, digo, se complicaban. A raíz de la mala utilización de todas esas herramientas, hoy nos encontramos con un montón de conflictos que nos lleva, digo, la no incorporación, digamos, de la ley para la intervención. Pero vuelvo a repetir, digo, caso Chano, por ejemplo, ¿qué sería? O está muy politizado eso, no sé. No voy a hablar de diagnósticos vuelvo a repetir, digo, en realidad, digo, acá esto, digo, cada uno, digo, va a ver y va a trabajar y vamos a ver, digo, y vamos a evaluar, digo, yo no puedo decir quién es o quién no es. ¿Sí? O sea, yo a través de mis años de experiencia, nada, he trabajado con personas que estaban recontra comprometidos con el consumo y vinieron y un tiempo se mantuvieron abstinentes de todo tipo de sustancias y pudieron reinsertarse laboralmente, socialmente, con el contexto familiar y por ahí un día volvieron a tomar alcohol y volvieron a fumar marihuana y lo sostienen y lo mantienen en el tiempo. ¿Entendés? Claro, pero yo me refería a la ley, porque la madre de Chano estaba desesperada la otra vez y hablaba justamente de la problemática que la ley no los protege. Pero el problema no es la ley, el problema es que no están las herramientas para que la ley se lleve adelante. La ley es muy clara, la ley dice que en realidad todos los hospitales públicos deberían tener un dispositivo para la atención de las adicciones. Y desde que salió la ley nunca se llevó adelante. ¿Sí? En realidad los lugares lo que hacen es echar a las adicciones. En realidad si llega una persona con una crisis de consumo problemático a la guardia de un hospital, lo que hacen es bajarlo, ¿sí? Y una vez que se despabila lo mandan a la casa. Digo, no hay ningún tipo de intervención seria. Digo, en realidad lo que falta, digo, la ley no está, para mí la ley no está mal, para mí la ley está buenísima. Es la problemática de que sí. Falta la herramienta para poder llevar adelante la ley. ¿Sí? Digo, en realidad la ley dice que vos podés internar a una persona en contra de su voluntad, pero ¿qué pasa? Para llevar eso adelante le tienen que hacer un diagnóstico y lo tienen que ver dos profesionales.
Digo, y una persona en medio de una crisis, ¿cómo vas a hacer para que lo evalúen todos profesionales? Digo, en realidad no lo va a evaluar nadie. ¿Sí? Digo, en realidad ahí tendría que haber una intervención o equipos especializados para que hagan ese tipo de intervenciones, y no como ocurre muchas veces que por ahí en el ámbito privado los familiares van, pagan, ¿entendés? Y aparecen un par de muchachos que van a buscar a los pibes y se los llevan y los pichicatean, digo, porque eso pasa, eso es una realidad, ¿sí? Digo, esa es otra falla por ahí que podemos pensar en el sistema de lo que tiene que ver con la ley de salud mental, de que no hay controles de los dispositivos de tratamiento. Pero bueno, entraríamos en otro ámbito. Es problemático. Es problemático y que a la vez podría llegar a ser sumamente simple, ¿no? Porque es un engranaje que falta un pedacito. En todos los aspectos. Mira, yo, por ahí está Raquel Valdés. Hola, Raquel. Raquel Valdés trabaja, digo, con salud mental específicamente, ¿no? Digo, y ella también conoce de salud, digo, y por ahí no específicamente con adicciones, y sí con patologías de base, digo, y también aparece la problemática de la aplicación de la ley de salud mental, ¿sí? Nada, digo, es complicado, vuelvo a repetir, por ahí la ley, cuando uno la lee, no tiene muchas cosas que podamos decir, esto no funciona. El tema es que no están los sistemas para llevarla adelante. Es igual que las problemáticas que hay con las obras sociales. Con todo. Yo siempre... En las casas, por ejemplo, que ustedes trabajan, del gobierno de la ciudad, puede ir solamente la persona que no tiene obra social, ¿no? Correcto. ¿Es así? Correcto, exactamente. Y tenés una obra social, pero hay muchas obras sociales que no te cubren eso. Te la deberían cubrir. Por ley te tienen que cubrir todo. ¿Entendés? Lo que pasa es que muchas obras sociales no te lo cubren. No, pero no tienen el dispositivo como dijiste vos. Algo básico, Nora. Yo cuando entré a trabajar, o sea, yo no, digo, cuando empezamos todo el equipo, éramos 25, cuando armamos el dispositivo de Casa Flores, cuando todos veníamos de trabajar del ámbito privado. Cuando dijimos vamos a trabajar para el gobierno, dijimos buenísimo, vamos a tener toda esa integralidad cubierta. Cuando la persona necesite trabajo, va a tener el Ministerio de Trabajo; cuando necesita educación, va a estar el Ministerio de Educación; cuando necesita salud, va a estar el Ministerio de Salud, y van a estar todos los ministerios a nuestra disposición, somos el gobierno. Claro. Nada, estamos armando redes, y vos lo sabés, armamos redes comunitarias de diferentes organizaciones barriales, digo, para darnos una mano entre nosotros. Porque no existe, o sea, yo tengo que mandar a un pibe a hacer un análisis, llamo al hospital y me dicen, te doy turno acá 3 meses. Sí. Bueno, en realidad, digo, la dinámica debería ser más práctica. Digo, entonces acá es donde, digo, aparecen las dificultades. La burocracia argentina. Ante la falta de recursos. Yo creo que una de las cuestiones, no quiero entrar en temas políticos, ¿no? Pero digo, es la falta de recursos para llevar adelante los sistemas. Digo, las partes teóricas de los sistemas son todas muy lindos. O sea, sin más, yo te cuento, te muestro te mando el librito del funcionamiento de Casa Flores y es re lindo. Sí, hacemos la admisión acá, es redondo, 2 más 2, 4. Ahora, en el proceso real aparecen 50.000 dificultades que tenemos que estar haciendo malabares para poder llevar adelante el dispositivo. Digo, y así funciona en todos los ámbitos. Digo, vuelvo a repetir, uno por ahí dice, ah, no, el gobierno, nada, el gobierno es nada. Pero bueno, de alguna manera ofrecen muchas cosas. La gente que va, yo he visto en los tiempos que nosotros estamos trabajando con los talleres con ustedes, la gente come en el lugar, la gente está muy protegida. Contanos esa parte. ¿Cuántas horas está la gente adentro? Y las personas ingresan a las 9 de la mañana hasta las 4:30. Desayunan y almuerzan ahí. Y se les entregan todos los recursos, o sea, nada, mejor que en mi casa. Mermelada, dulce de leche, manteca, galletitas dulces, saladas, pan, no sé, mermelada, cereales, yogur, leche, o sea, todo eso pone en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la dirección a disposición de los asistidos que vienen a Casa Flores. Y al mediodía vienen las viandas de comida. ¿Sí? O sea que todo eso está, ese recurso, digamos, está a disposición de todas las personas que llegan a Casa Flores, y cada tanto, una vez que vamos, por ahí se va acumulando leche, entonces cada tanto se le entrega una bolsa
leche, galletitas, té, para que que la se lleven, necesita. para que para todos. En realidad, digo, vienen 10 personas a Casa Flores, se entregan 10 bolsas, o sea, no es quien necesita más o menos, a todos les damos lo mismo, digo, no marcamos esa diferencia, digo, pues son todos asistidos de Casa Flores, ¿sí? Digo, pero en realidad sí, digo, tienen todo ese recurso. Más allá de todo esto otro, ¿no? Digo, toda la parte terapéutica, digo, el tratamiento psicológico, el tema de la medicación, digo, la medicación, digo, se entrega gratuitamente, ¿sí? A través o de nuestra dirección, o en algunos casos, si es medicación que no tiene nuestra dirección, a través de algún centro de salud que sabemos que entrega medicación. Y si no, en algunos casos, nada, algún familiar tiene que comprar medicación, pero es muy raro. Pero bueno, nada, el dispositivo en general es gratis, o sea, la persona viene, ¿sí? Y recibe toda esa oferta y aparte de todo, como decía hoy, ¿no? Aparte de todos los talleres terapéuticos, digo, todos estos talleres que aparecen, ¿no? En el caso, bueno, de AIX, digo, que apareció con arte y huerta, tenemos talleres de música, tenemos gimnasia, bueno, como os contaba, el taller literario, durante muchos años tuvimos taller de murales, aquellos que conocen, veo por ahí algunas caras conocidas que conocen Casa Flores, digo, saben que es un lugar que está todo lleno de arte, pintado por todos lados, digo, porque tenemos talleres de murales, tuvimos durante muchos años talleres de percusión, digo, hacemos diferentes intervenciones. Enfrente de Casa Flores funciona el centro número 3 de adultos mayores, ¿sí? Hacemos muchos eventos con ellos, es más, el día 8 ahora de julio, digo, hacemos un evento junto con ellos por el Día de la Independencia, ¿sí? Nada, digo, donde ellos van a hacer un ballet y nosotros vamos a ir a tocar música, bueno, digo, intercambiamos, digo, porque nos parece todo eso, digo, las personas que vienen a Casa Flores, digo, en realidad no pierden la sociabilización, digo, automáticamente generamos sociabilizar y generar vínculos, afecto, bueno, y también ahí la veo a Raquel, digo, y el lunes 11 tenemos un evento en Preasi, también por el Día de la Independencia, junto con Preasi. Sí, Preasi también es otro dispositivo del gobierno, en este caso de la dirección nuestra, que también atienden a personas con problemáticas de salud mental y adicciones. Pero bueno, nada, digo, en realidad lo que hacemos es eso, digo, generar espacios, digo, y de la interdisciplina, ¿sí? Y todos aquellos que vienen, digo, nada, siempre charlamos, digo, un poquito antes o un poquito después, digo, para contar si pasa algo dentro del dispositivo, bueno, nada, digo, generamos vínculos, las puertas de Casa Flores están abiertas, digo, no tenemos nada que esconder, siempre digo lo mismo. Así que aquel que le interesa algún día venir a conocer puede venir. Muy bueno, muy bueno. Y ya que la nombraste a Raquel, que nosotros hace muchos años que nos conocemos también, porque trabajamos con Preasi ya hace 6 años, Raquel, ¿no? Contá un poquito vos cómo funciona Preasi, también para los que no lo conocen. Hace 6 años trabajamos. Y trabajamos con muy buen resultado. Con Nora, con AIX, nos hemos centrado en 2 talleres fundamentalmente, que son el taller de yoga y de arte, que los usuarios, a través de la dinámica que fueron creando, terminaron hasta colocándole el nombre al taller de arte, Arte en Acción. Por lo tanto, cuando alguien viene y le dice arte en acción, ¿qué es eso?, pregunta. ¿Qué es eso? Entonces hay que explicar por qué es en acción, por qué es en movimiento. Y todas las dificultades por las que atraviesa Casa Flores y que ha enunciado Adrián, son las mismas dificultades que nosotros desde el programa Preasi transitamos. Y le ponemos mucha garra, ¿no? Porque la verdad creo que son equipos, ambos equipos son equipos que trabajan alentados, parece que por las dificultades. También sabemos que está en cuestión la ley de salud mental, pero creo que cuestionarla es no conocerla. Y lo que está faltando es mayor red para poder dar respuesta
mayor red y articulación entre ministerios, mayor red que le permita a la persona y al programa disponer para poder dar respuesta integralmente a la persona, porque como decía Adrián, todo programa intenta abarcar lo integral de la persona, lo psíquico, lo físico, lo social, lo cultural, y además romper con el lenguaje, en este caso el tema de sustancias, o el lenguaje que se centra en la sustancia, o el lenguaje que se centra en la patología que traen los usuarios o las personas a estos programas, ¿no? Poder abrir el discurso a otras formas de ser feliz. Bien, gracias Raquel. Y también quería hacer unas preguntitas para que sea parte de todo esto a Mercedes Argañarás, que también sé que ella coordina la parte de Somos Familia, que es otra de las casas, creo, ¿no? A ver, Mercedes, contanos, sí, un gusto, porque a vos no te conozco, así que un gusto conocerte. No nos conocía, igualmente. Sí, yo estoy hace pocos meses coordinando el Centro Somos Familia, que está ubicado en el barrio de Retiro, en la Villa 31. Puntualmente estamos en el área del sector San Martín. Bueno, acá hay dos compañeros míos, Charlie y Noel, están también en esta reunión. Y bueno, trabajamos muy parecido a lo que comentaba Adrián, también nos pasa, al igual que a Raquel. Y trabajamos puntualmente con gente en población de calle. Así que estamos ahí, hay un cura que trabaja con nosotros, el padre Nacho, que está en el Hogar de Cristo ahí, y él siempre nos dice, ustedes están en la primera línea, ¿no? Porque estamos justo en la calle 13, que es la calle Colibrí, en donde habitan las personas que están en situación de calle. De la entrada de la avenida Ramón Mejía, unas 4 o 5 cuadras hacia adentro del barrio. Así que, bueno, sí, ahí haciendo red. Justo hoy tuvimos una experiencia re linda en donde varias organizaciones barriales se acercaron, festejamos cumpleaños de los beneficiarios y las beneficiarias, y fue un tiempo, la verdad, muy rico, porque pudimos ver el significado que tiene para esas personas el celebrar un cumpleaños, ¿no? Algo que por ahí para nosotros es algo normal, es algo que lo vivimos, para ellos significó un montón, y bueno, hicimos una dinámica, hicimos una red literal con un ovillo de lana, y realmente fue muy rico. Así que bueno, ahí haciendo actividades, trabajando en red, abordando las situaciones de las personas así en conjunto, ¿no? Porque nos dimos cuenta que por ahí los beneficiarios que vienen al centro son los mismos que pasan por el comedor, que pasan por otro parador, que pasan, no, parador no, por otro comedor, o el Hogar de Cristo. Así que bueno, también trabajando en esto. Bueno, gracias, Mercedes. Y ya que estamos acá, voy a preguntarle a la licenciada psicoanalista Marisa Barreto, que ya está en Montevideo, a ver si nos puede llegar a hacer algún comentario, algún aporte de todo este tema tan complicado. Muchas gracias, Nora. Buenas tardes a todos. Mira, yo realmente siento por todos ustedes una profunda admiración que se dedican tan generosamente a este tema. Yo no trabajo con drogadictos, pero sí mi familia fue atacada por este problema. Y un hermano mío, luego de la muerte de mis padres, cayó en este tremendo problema que fue imposible rescatarlo. Pero estaba escuchando a Mercedes, esto tan importante que me gustó mucho esto de celebrar su cumpleaños, que para nosotros es algo cotidiano, pero
Seguramente para estas personas celebrar su llegada al mundo no fue algo lindo, por algo ellos se autodestruyen, ¿no? Entonces creo que es una linda señal, es decirles que están bienvenidos a este mundo. Mira, ese es el comentario, lo que se me ocurrió pensar mientras los escuchaba. Y como les digo, los felicito, Adriana, Rosana, Mercedes, bueno, no quiero nombrarlos porque no, creo que son Raquel también, todas las personas que trabajan en esto, porque debe ser muy, muy difícil. Y yo tengo una invitada aquí en esta reunión, que es la doctora Beatriz Rojas, que ella sí es experta en adicciones. Muchas gracias, Nora, por darme esta oportunidad. No, gracias, Maritza. Y bueno, ya que te nombró Beatriz, si querés aportar algo desde tu lugar, no sé si estás en Montevideo, en Argentina, ¿en qué parte estás? Tenés que abrirte el micrófono porque no se escucha. Sí, Ahí. buenas noches para todos. Estoy encantada porque fue Marisa Barreto quien me avisó de esta reunión y estoy nada más que escuchando lo que acá estamos repitiendo todo el día. El tema es muy severo y creo que comienza muy altamente en el sentido de que los estados tienen una verdadera confusión, porque no han reconocido aún las adicciones como enfermedad tal, que es nada más y nada menos que una enfermedad mental. Ese lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y desde el momento que se reconoce a una adicción como enfermedad adictiva y además como una enfermedad mental, esto no es broma. Esto es demasiado serio en el sentido que no solamente corroe a la víctima, sino que inmediatamente todo su entorno, comenzando con su entorno familiar, que es el primero que está más alterado y bueno, inmediatamente se contagia a la sociedad. Porque en estos momentos parecería que hemos puesto los médicos, los psiquiatras, la carreta delante de los bueyes. Aquí en el Uruguay hay una tendencia clara que tienen que cerrar todos los loqueros, o sea, todos los asilos donde están las personas con problemas mentales. Pero aquí que decididamente a la enfermedad adictiva crónica no se la considera una enfermedad mental. Una cosa que a mí realmente me tiene muy ocupada y preocupada es que yo necesito hablar con gente que va a tener que transmitir, por ejemplo, de que la adicción no es justamente cuando se le ocurre al hombre catalogarlo, porque a mí me da una especie de desazón el hecho de que, no, acá solamente se tratan las adicciones problemáticas, los consumos problemáticos. ¿Quién es en este momento el especialista que puede decir de que de un momento para otro, por alguna circunstancia, que no es la clase de droga, ni la cantidad de droga, ni la secuencia, el que va a decretar que es un problema, es decir, que es un consumo problemático? Eso es absolutamente esotérico, porque si yo, por ejemplo, pudiera hacer un análisis en el que puedo decir, bueno, a partir de tal día este paciente dejó de ser un adicto común o al revés, se cree que es adicto solamente cuando el consumo es problemático. Pero aquí que todas las drogas que nosotros conocemos en estos momentos, ninguna participa en el metabolismo interno normal de ningún ser humano, ¿verdad? Ni de los animales, a pesar de que los perros parece que tienen un cerebro bastante parecido al nuestro, y utilizando su grandioso olfato, los entrenamos para las aduanas, para que puedan detectar drogas. ¿Pero qué hacemos con ellos? Los hacemos adictos. Le damos la enfermedad, le regalamos la enfermedad. Y en base a su necesidad y su gran olfato, va a buscar él a como sea lo que precisa. Que ahí está una de las características más importantes de la enfermedad adictiva, que es la compulsión del consumo, ¿verdad?
eso lleva al perro a la aduana y busca y encuentra la droga, ¿verdad? Por su gran olfato. Nosotros los seres humanos somos tan piadosos, hacemos perros adictos para usarlos en las aduanas. ¿Y qué hacemos con la gente que nos rodea y tiene y es víctima de una adicción? Y parece que cerramos los ojos, porque le ponemos nombres, los ubicamos en un lugar y parece que eso conforma, no conforma nada, porque hay que tener en una familia un paciente adicto, o sea, portador de una enfermedad adictiva crónica, que en este momento ya no nos engañemos, es una enfermedad mental, es una enfermedad neurológica. Hace unos días di una pequeña charla en el grupo de PEN, gracias a la invitación de Marisa Barreto, y bueno, allí hablé un ratito, poquito, porque era poco el espacio de tiempo, de las enfermedades adictivas a grosso modo, porque el tema que yo hablé en esa oportunidad fue paz, ciencia y salud. Fíjense las palabrotas que dije. Palabras demasiado comprometidas, ¿verdad? Con respecto a nuestro género humano, a los habitantes de este planeta, ¿verdad? Paz, ciencia y salud. Y están tan íntimamente conectadas, comprometidas, que realmente vamos a ir a la última palabra. Si no hay salud, no puede haber paz. Obvio. Y lógicamente vamos a tener que recurrir a la ciencia. Pero parece que lo estamos negando. Ningún Estado te reconoce hoy de que una adicción es una enfermedad adictiva crónica y es una enfermedad mental. No se puede negar que es una enfermedad, de ninguna manera. Pero ¿cómo las tratamos? Y yo qué sé, hay gente que ha dicho, y aquí ya escuché en el pequeño tiempo que estuve escuchando, de que se permite, no sé por quién, el consumo recreativo. ¿Qué significa esto? Que una persona legalmente o ilegalmente, pero con el permiso de los estados, puede consumir para adquirir una enfermedad adictiva crónica y una enfermedad mental. ¿Qué resultado da a la sociedad esto? Tenemos que portarlos, tenemos que aguantarlos, tenemos que tratar de, bueno, mantenerlos a flote. ¿Y saben el daño que hace? Creo que ninguno de nosotros tiene una experiencia escasa con respecto a los resultados o cuando se tiene un adicto, aunque sea en el vecindario. Ya no digo nada cuando está en tu familia, porque eso evidentemente es algo más que un castigo. Porque no solamente ves deteriorar a tu familia, a tu hijo, tu esposo, tu hermano, sino que además, bien hablado, está completamente desamparado. Porque si bien están hablando ustedes de las casas que yo estoy catalogando como casas de medio camino, se llaman, de acuerdo a los protocolos psiquiátricos, se llaman casas de medio camino, las casas donde se trata de tener alguna cosa de piedad, algo de tratamiento, otra cosa de humanidad, en fin, toda una cantidad de cosas que son, pero cuando ya el hecho está consumado, cuando las lesiones están a nivel de la zona límbica del cerebro, ¿verdad? Donde está justamente la enfermedad adictiva crónica y la enfermedad mental. Y si negamos eso, nos negamos a nosotros mismos. Porque es una realidad que tenemos que manejarla desde ese nivel, a pesar de que los estados le dan permiso, lo fomentan y además lo legalizan. Y no solamente las drogas adictivas, las costumbres adictivas. ¿Alguien tiene experiencia con lo que son las ludopatías? O sea, ¿qué estamos haciendo? Me recuerda, ¿sabe a qué? Acá en el Uruguay hay unos animales que se llaman avestruces. En la Argentina también hay.
Es claro, cuando se sientan apremiados, ¿qué hacen? Claro, esconden la cabeza y nosotros lo estamos haciendo para no pensar, para no asumir, para no hacer lo que se debe. Bueno, creo que tiene que ver eso justamente con la adicción, ¿no? Esconder Exacto. la cabeza, ¿no? Eso No, es no, no, la claro. adicción realmente prácticamente viene a ser resultados del mercado. Porque evidentemente no hay duda que en el mundo, desde que nos conocemos, antes de conocernos nosotros, hay drogas, claro que hay drogas. El tema es que el ser humano está tan mal preparado para realmente poder distinguirlo. No creo que puedan hacerlo en África, que creo que hay plantas carnívoras, ¿no? No se acerca el hombre a las plantas carnívoras porque se lo come. Sin embargo, las drogas tienen su mercado, su propaganda, su apología. Entonces, los que queremos de que esto no sucede con nada menos que el ser humano, y tenemos que apañar, tolerar, yo creo que el día que los estados, gracias a los consejos de la Sociedad de Psiquiatría o de los neurólogos o de los médicos, tengan concepto de que la enfermedad adictiva es una realidad y es una enfermedad mental, allí podemos empezar a hacer algo de lo que se debe hacer. Porque si no, socorremos a medias. Beatriz, este tema es hermosísimo para desarrollarlo completo y hoy no te podemos dar todo el espacio que realmente te mereces para trabajarlo. Ya vamos a buscar en otro lugarcito y vamos a trabajar contigo toda esa parte que realmente tenés tanto que decir, ¿no es cierto? Pero antes de cerrar, quería hacer una pregunta a Adrián. Digo antes de cerrar porque ya nos pasamos del tiempo que preveemos siempre. O sea, las problemáticas, hablamos de las problemáticas de consumo, pero no hablamos de las problemáticas que trae el consumo a nivel social, porque una de las cosas que uno ve que de acuerdo al consumo y a las problemáticas de adicción, de acuerdo al lugar donde están, es cómo se pueden resolver. Por ejemplo, yo veo en Casa Flores que lo manejan de una manera y en Casa Lucero lo manejan de otra, y supongo que Mercedes también en la Villa 31 la debe manejar de otra, porque las problemáticas sociales son otras. ¿Pueden agregar algo sobre ese tema? Mira, a ver, digo, en realidad, o sea, es así como vos lo planteás. Digo, en realidad las intervenciones que vamos a llevar adelante, digo, también varían, depende con la población que trabajemos y en el espacio donde estemos trabajando. ¿Sí? Yo te cuento, digo, por ahí, así muy cortito, digo, Casa Flores, cuando se creó en el año 2007, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tenía dispositivos de adicciones. Cuando se crea Casa Flores en el 2007, en el año 2009, 2008... ¿sí? Se empieza a trabajar en el armado de los dispositivos CIAC, Centros de Intervención de Asistencia Comunitaria. ¿Sí? La idea era que replicar el dispositivo Casa Flores en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires. En este caso eran La Boca, Ciudad Oculta, Soldati, Lugano y creo que no me olvido ninguno más. Eran en 5 barrios de la ciudad de Buenos Aires. Digo, en realidad cuando fuimos a trabajar al territorio nos encontramos de que era totalmente diferente. O sea, la población era totalmente diferente. Claro. Entonces el dispositivo era totalmente diferente, la intervención era totalmente diferente. ¿Sí? O sea, en realidad trabajábamos de esta manera, digo, generando vínculos con las personas, haciendo que las personas nos conozcan, o sea, que confíen, no sé, digo, o sea, desde otro lugar. ¿Sí? Digo, y esto tiene que ver con eso, digo, en realidad, en base a las poblaciones con las que trabajemos, digo, y no solamente las poblaciones, y acá vuelvo a lo que hablábamos hace un rato, al recurso que tengas para trabajar con esas poblaciones. ¿Sí? Digo, nosotros íbamos a trabajar a Ciudad Oculta, digo, y no teníamos un lugar físico. Teníamos que caminar por los pasillos y no teníamos lugar para atender a la gente, o sea, íbamos a la ranchada a hablar con las personas.
¿entendés? Íbamos a la 21-24 a hablar con las personas, digo, en el medio de la ranchada, digo, no teníamos un consultorio donde atender, ¿sí? Digo, entonces las intervenciones, digo, se tuvieron que armar de otra manera, todo ese marco teórico que nosotros teníamos en la cabeza, digo, no existió. Digo, sí existe para saber cuáles son los parámetros donde uno se va a manejar. Digo, pero en realidad, digo, ahí uno va inventando intervenciones, ¿sí? Y en base a la por ejemplo, en Casa Lucero tienen espacios y todo. Yo en Casa Lucero, lo traigo a esto porque nosotros, por ejemplo, con ustedes en Casa Flores trabajamos con una disciplina y una continuidad de gente, que en Casa Lucero es imposible tenerla. Seguro. Entonces, Seguro. que vienen hoy, mañana no vienen, 2 clases no vienen, después vienen a la 4ª. Es como que tiene que ver eso, la problemática social que ese centro está viviendo. Sí, la problemática social y la estructura que tenga el centro, digo, porque también en Casa Lucero podría tener, digo, decir, bueno, mira, acá la dinámica del dispositivo es tenés que venir todos los días, digo, pero en realidad como en ese contexto social, digo, no funciona, porque aparecen otro montón de cuestiones que están cruzadas en la sociedad ahí, ¿entendés? Digo, entonces no funciona de la misma estructura, digo, pensemos que te pongo el Casa Flores, digo, digo, no trabajamos, digo, con una población, digo, en situación de calle. Digo, no trabajamos con la misma población que por ahí trabaja Mercedes, ¿entendés? Para nada. Digo, nosotros trabajamos, digo, con una población que, mal que mal, digo, atrás hay algún tipo de contexto que acompaña, digo, hay algo que acompaña. Digo, entonces eso en algún punto ayuda a esa estructura, a ese orden que vos decís, de que la persona venga todos los días, y si no viene, llamamos por teléfono a la familia, digo, y hacemos todo un seguimiento y toda una intervención, digo, y apunta, digo, por ahí esta es por ahí lo interesante, digo, de lo que tiene la dirección, en este caso de adicciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una variedad de oferta, digamos, de dispositivos, ¿entendés? Digo, tiene una variedad de ofertas. Está Casa Flores, está Casa Puerto, está Somos Familia, está Casa Lucero, está Casa Fátima, están los SIAC, están los dispositivos territoriales, hay diferentes dispositivos que funcionan en diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Y tienen diferentes intervenciones. ¿Sí? Tienen diferentes intervenciones. ¿Entendés? Digo, entonces, eso es, nada, en base a la población que trabajamos, por eso digo que nosotros en Casa Flores hacemos esa evaluación para el ingreso de las personas, ¿entendés? Pero bueno, digo, específicamente Casa Flores tiene esa característica, ¿sí? De que funciona específicamente más como un centro de asistencia, y te iba a decir de adicciones, pero bueno, ahí la tema Beatriz, vamos Beatriz, con el concepto de adicciones, digo, en realidad, digo, dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hablamos de consumo problemático, ¿sí? O sea, no podemos hablar de adicciones, hablamos de consumo problemático. Pero bueno, Casa Flores funciona como un centro de tratamiento, de asistencia a los consumos problemáticos. Tiene un tratamiento específico, ¿sí? Por ahí los otros dispositivos funcionan más con lo que tiene que ver con la intervención comunitaria, ¿sí? Que es acompañar los procesos, las individualidades y otro tipo de características. Digo, nosotros específicamente hacemos un tratamiento, ¿sí? Digo, eso es lo que ofrecemos nosotros. ¿Sí? Quería preguntar algo. A él le quiero preguntar. Adelante, adelante. ¿Cómo, dónde y de qué manera ellos quedan cubiertos del tratamiento agudo? Porque el tratamiento que ellos hacen, que es magnífico y hay que felicitar porque es un espacio de asistencia muy difícil, es el crónico, o sea, el posterior. ¿Cómo hacen con el tratamiento agudo ustedes? ¿Cómo les mandan o cómo captan ustedes gente que ustedes puedan asumirlo? En realidad nosotros trabajamos mucho con la red de apoyo, con la red familiar o con el contexto de apoyo. ¿Sí? En realidad tenemos un dispositivo que lo llamamos internación domiciliaria. Le damos una serie de pautas a esa red de apoyo que tiene que llevar adelante después de las 17 horas. O sea, la persona una vez que se va, si la persona tiene un compromiso muy grande, estamos hablando de una persona con dependencia a la sustancia, hablamos de internación domiciliaria. Lo tienen que traer a la mañana, lo tienen que venir a buscar a la tarde. Digo, hablamos de todo un proceso de acompañamiento. ¿Sí? Digo, y no pueden manejarse solo, no pueden manejar dinero. Hay todo un montón de estructura y una de las cosas que hacemos es que las personas en ese proceso, ¿sí? Después de los 30 días de que están en Casa Flores, empezamos a hacer que tengan vínculo con grupos de autoayuda. Más allá de que viene el grupo de autoayuda, viene a Casa Flores. Narcóticos Anónimos viene 2 veces al mes a dar charlas.
Digo, lo que nosotros hacemos es que empieza a generar vínculos de contención, que no sea solamente Casa Flores y el equipo terapéutico de Casa Flores, sino que empieza a generar vínculos de contención afuera. Digo, entonces ahí empezamos a armar esa contención para ese caso agudo, y si vemos que esto no da el resultado, ¿sí?, lo que proponemos es otro tipo de intervención, que sería que la persona debería internarse un tiempo para poder lograr la desintoxicación y poder sostener a largo plazo, digamos, ese proceso de ¿Dónde lo tratamiento. internan? ¿Dónde lo internan? ¿Tienen lugar de internación? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene lugares propios, tiene lugares conveniados. O sea, no tiene lugares propios. Hay instituciones particulares que tienen convenios con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, automáticamente, en base a la edad, a las características de la persona, se evalúa, y ya los equipos de derivación conocen los centros de tratamiento, entonces dice, bueno, por estas características va a ir a tal centro. Entonces son derivados directamente. Todo esto es que se entienda que es gratis, ¿eh? O sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cubre todo el gasto de lo que es la internación también, ¿sí? Dentro de ese contexto, como decían recién, no tiene que tener obra social, o sea, tiene que vivir dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, digo, una serie de cuestiones administrativas, ¿sí?, para que la persona cumpla con los requisitos para poder acceder al servicio. Te voy a crear una inquietud. Te voy a prestar una preocupación. Otra. Vamos. Una grande. Les voy a Beatriz. contar una cosa importante. Los adictos normalmente vienen con un gran tenor de sustancias dentro de su organismo. Vamos a suponer nada más que el tabaco. El tabaco tiene 4.886 sustancias tóxicas en cada bocanada de humo, entre los cuales están 50 cancerígenos, 9 cocancerígenos, y no te digo más. Todas esas sustancias, la marihuana también tiene un poquito más que el tabaco. O sea, las sustancias químicas que están en cada una de las sustancias adictivas que en este momento están de moda, ¿verdad? Y te quiero contar, y te voy a crear la inquietud siguiente. Mientras los agentes causales de la enfermedad adictiva esté dentro del organismo de ese ser que quieres tú ayudar, está enfermo. Hay que hacer una desintoxicación intensiva, metabólica, hidroelectrolítica previamente para que el paciente se libere de la mayor o todas las sustancias que le produjeron la enfermedad adictiva para que tú lo puedas ayudar y reponer. Esa es la inquietud que te la presto. Gracias. Gracias. Para que te quede claro, comparto todo lo que decís. El tema es que al trabajar dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digo, nos tenemos que manejar dentro Para de trabajar en este mundo tenemos. Sí, no, pero yo trabajo en otros ámbitos que me puedo manejar de otra manera, digo, con otro tipo de intervención, y puedo hablar abiertamente, digo, de los conceptos de los cuales creo y los cuales llevo adelante. Pero comparto totalmente. Por ahí lo tenemos que andar, decís, si podemos realmente que nos permitan ayudar a estas víctimas. Son verdaderas víctimas. Totalmente. Gracias, Beatriz. Gracias, Adrián. Gracias, Rosana. Queremos seguir con este tema porque realmente esto es la puntita del iceberg, es una cosita súper chiquita que uno va tocando todos los días, ¿no? Y mirándola, Marcela Ibaldi, que está ahí, estoy recordando también de que el licenciado Marcelo Prudente trabaja con las casas de medio camino, y porque acá también tenemos en Argentina las casas de medio camino. Están en el protocolo. Y tenemos que invitarlo a Marcelo para que nos hable de las casas de medio camino, para seguir con toda esta temática que tiene que ver con todas las problemáticas de consumo y las problemáticas adictivas. Así que bueno, hoy vamos dejando. Yo les súper agradezco a todos, realmente un honor para nosotros haber compartido la tarde de hoy, y les quiero comentar de que el programa queda grabado, el encuentro, y después entrando a YouTube, lo que sí están un poquito atrasados las subidas a YouTube, pero en unos días ya van a estar, ustedes ponen ASOC-AX, de Asociación AX, y les tira todos los Zoom y todos los programas que nosotros tenemos. Por hoy, muchísimas gracias, y nos vemos el miércoles próximo,
en el próximo Zoom, que es a la misma hora, todos los miércoles, 19 horas, y siempre utilizamos el mismo link. Así que aunque por ahí no se inscribieron, el link que tienen hoy es el mismo que van a tener, que veo que Maritza Barreto lo tenía, por Sí, eso hoy pudo entrar. Sí, lo tenía guardado por suerte. ¿Viste? Bueno, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias a todos, un abrazo y que tengan una hermosa semana. Gracias, gracias. 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 Chao, chao. Saludos. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos brindaron tanta información. Gracias. Gracias.